Muy buenas a todos, soy yo, Pokemillón. Estamos aquí en un nuevo vídeo de canal de YouTube en el que os voy a explicar por qué estas cartas son falsas y os explicaré cuáles son las cartas verdaderas que son tipo doradas, ¿vale? Vamos a hablar claro sobre cartas verdaderas y falsas doradas. Esto es una caja de AliExpress que vale unos 4 euros y estos son todo cartas falsas que no tienen ningún valor. Estas cartas son las típicas que podréis encontrar en kioscos o en bazares que os intentarán vender por unos 4 euros, por 3 euros y son todas falsas, no tienen ningún valor. Da igual que sean de estas que son como carta muy fina. Os sigo enseñando para que podáis identificar las que tenéis por casa y podáis ver que son falsas. Ahí están. Ahí están todas, ¿vale? También las podéis encontrar en Wallapop. Todas estas cartas son falsas. No tienen ningún valor. Sé que muchos me diréis, pero es que Pokemillón me gustan. Sí, pero cuando os hagáis mayores y cumpláis 15 años, 16, 18 y veáis que vuestra colección está hecha de cartas falsas, os pondréis muy tristes, os llevaréis una decepción, que es lo que les pasa a muchos niños de mi época que tenían cartas falsas como yo. Yo tenía cartas falsas de Yu-Gi-Oh! Y al crecer y darme cuenta que eran todas falsas, te llevas una pena enorme. Ahí está, y podéis ver el paquete donde vienen. Y os voy a enseñar también otro tipo de carta falsa, que esta es tipo metalizada, ¿vale? Esta es más dura, ya podéis verlo, es también más gruesa. Este tipo de cartas también son falsas. Todas las ilustraciones que habéis visto antes, todas las que podéis ver por aquí, también están en esta versión un poco más dura y ambas son falsas. Da igual si es de la fina o de la gorda, ambas son falsas. Las únicas cartas verdaderas son estas que os voy a enseñar ahora, que es este Charizard de Celebrations, que fijaos en el brillo y en el relieve, por delante y por detrás. Os enseño la trasera de estas cartas para que podáis diferenciarlas. Ahí está. Y esta carta vale de por sí unos 120, 150 euros. Sale solamente en esta caja, que se llama la caja de tipo Ultra Premium de Celebrations. Ahí está. ¿Vale? Y esa caja vale unos 300 euros. Entonces, nadie os va a vender una carta de 5 euros, de 120 euros por 5 euros. Así que no os fiéis de las ventas de Wallapop, porque son cartas falsas. Aquí la podéis ver, una carta verdadera. Os dejaré por aquí la imagen del Pikachu de Celebrations, que también sale en la misma caja, y de otro Pikachu y una Pokéball, que también salen en la misma Ultra Premium. Y son las únicas 4 cartas doradas que existen y son verdaderas. El resto son todas falsas. Aquí podéis ver la carta gradeada por la empresa de Ape Grading. Ahí está. Y aquí os voy a enseñar de nuevo todas las cartas falsas que vienen para que podáis diferenciarlas de las que tenéis, ¿vale? Sería el Charizard VMAX Rainbow, el Charizard Blastoise y Venusaur, el Charizard VMAX, Lugia Oscuro, Charizard VMAX Shiny, Charizard VMAX Shiny como si fuese de Shining Fates, el Mewtwo, el Venusaur, el Blastoise, el Charizard Basset sería... Esta sería la carta que más se puede parecer, pero fijaos que es muy diferente, ¿vale? Si tenéis un amigo que colecciona cartas y veis que tiene cartas doradas, le podéis compartir el vídeo para que las pueda ver la diferencia. Aquí se puede ver claramente la diferencia entre una carta verdadera y falsa. Ahí está, vamos a dejar este Charizard aquí, que es el que más se parece al verdadero y puede llegar a dar confusión. El Mew, otro Charizard, Mewtwo GX, Pikachu VMAX, Charizard V, este Charizard me parece que ya estaba también por ahí. Blastoise VMAX, que este también lo he visto aquí como que pone Big Mac, ¿verdad? Mega Charizard EX, Charizard VMAX como con fuego por la boca, Charizard V de Champions Path, Charizard VMAX, Charizard y Regiram. Por la cara aquí uno que no es un Pokémon, que es un Obelisk, que esto es de Yu-Gi-Oh! Charizard VMAX de Oscuro Incandescente, Charizard GX como Rainbow medio raro, de Champions Path, Charizard VMAX que no existe, Blissey V, Blaziken V, Calyrex, Sandaconda, Slowking, Tornadus, Blaziken,
Calyrex, Ho-Ho GX, Moltres de Galar V, Tornadus V, Celebi VMAX, Articuno de Galar V, Zacian V, Pikachu Surfero V, Trevenant V, Glaceon V, Leafeon V, Medicham V, Artovish V, Volcarona, Duraludon, Espeon, Gyarados, Golurk y Vaporeon VMAX. Todas estas cartas son falsas. También las cartas, aunque sean un poco más resistentes, son falsas, ¿vale? Ahí lo tenéis, únicas cartas verdaderas. Esta de aquí y estas tres, pam, pam, pam. Os dejaré por aquí arriba una apertura de Charizard, si queréis ver Charizards verdaderos. Y nos vemos en el próximo vídeo, espero haberos ayudado. Adiós.